Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este 15 de junio del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Con él vamos a analizar el alcance de lo ocurrido hace algunos días en Venezuela, un nuevo apagón. Muchos recordaron el incidente que sufrimos en 2019. El ingeniero José Aguilar es especialista, es consultor en generación y riesgo, conoce perfectamente el sistema eléctrico venezolano. Ingeniero, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada. Saludos a usted y todo su equipo y audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de lo ocurrido el pasado domingo, este 13 de junio. Esta falla que dejó sin luz o que afectó al menos a 10 entidades en nuestro país, incluyendo el área metropolitana de Caracas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mire, era una falla que no debió resultar en lo que resultó. La mejor información del análisis que disponemos es una falla recurrente, ha pasado antes y lamentablemente si no se toman los correctivos volverá a pasar. Acontece que en el Parque Nacional Guatopo, que tiene bastante vegetación, pasan dos corredores o un corredor con dos líneas de 400 kilovoltios que vienen desde el estado Guárico y otra que viene también hacia otro sector del estado Miranda en 765 kilovoltios con cierta adyacencia a las dos antes mencionadas. Esa es una falla recurrente porque si se descuidan con la vegetación, no se conservan las distancias eléctricas que tienen que ser respetadas entre la vegetación y los conductores y las torres, pues entonces va a haber este tipo de fallas. La consecuencia de eso fue una desconexión en momentos en que empezaba a atravesar la hora pico de la demanda para el domingo en la noche, y lo que después sucedió y se sintió y se afectó y sufrieron esas 10 entidades de alguna forma, unas más que otras, es simplemente la consecuencia de las maniobras que tuvieron que hacer los operadores o maniobras ya predeterminadas para una eventualidad, a fin de que todo el sistema pues no colapsara. Y eso sí hubiese sido palabras mayores. Aquí la prevención es lo importante. No se puede estar en la reacción. Reconocemos que todo equipamiento está sujeto a una falla, pero esa falla, si está el sistema siendo prudentemente operado dentro de sus límites de la energía que se dispone, con cierta confiabilidad, no debió haber resultado en lo que resultó. Creo que inclusive todavía de entrada en el día lunes no se tenía el sistema totalmente recuperado de la ocurrencia que nos aconteció el domingo en la noche. Ahora, ingeniero, en las actuales circunstancias, un apagón de esta naturaleza genera especial preocupación, tomando en consideración la pandemia y la energía eléctrica que es necesaria en el caso de los pacientes más graves en medio de esta situación. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Mire, los que conducen el sistema eléctrico nacional, ellos están haciendo su mejor esfuerzo. Yo creo que hay que mirar un poquito más arriba. Es una falta de consideración, a sabiendas de que no se dispone de lo que se requiere
para afrontar toda la demanda se deben tomar previsiones y dar la mayor preferencia posible para no causar estos trastornos en el momento en que, como usted lo indica, hay seres humanos que están con cierta gravedad en el país, cierta delicadeza. Entonces eso, pues, lamentablemente, mientras el sistema esté siendo operado de esta forma, como es usual, donde ya tenemos 3.863 días seguidos aproximadamente que se le oculta la verdad a la nación de manera premeditada para salir al paso con cualquier guión mediático, eso es una falta de consideración muy grande, y la ciudadanía, en líneas generales, debiera alzar su voz y reclamar de que esta falta de consideración no está siendo observada. Ahora, le pregunto, ingeniero, porque usted en sus redes sociales recordaba, o retuiteaba, mejor dicho, un artículo del Correo del Caroní donde advierten que los ríos Orinoco y Caroní registran crecidas superiores a los niveles históricos de 2018, lo cual quiere decir que esto ocurre no precisamente por falta de agua o por una sequía, como se nos dijo en alguna oportunidad. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mire, falta de agua nunca ha sido el problema central del sistema eléctrico venezolano interconectado. Lo que es que no se dispone de los buenos hábitos, que no se dispone del respaldo necesario para cuando la hidrología es desfavorable. Nosotros ahorita estamos vertiendo en la central de Macagua, que ya es la última que puede aprovechar el agua proveniente de Guri, el equivalente de toda la energía que se le está suministrando en estos momentos al país. Eso está siendo tirado al desperdicio. Ahora, ante estas crecidas, lo cual debo alertar a la nación, que en los últimos ya llevamos 62 meses consecutivos donde hemos sido bendecidos por la madre naturaleza con una hidrología muy favorable. Típicamente yo creo que esta es la racha más favorable que llevamos por esa maravilla energética de la naturaleza que es el río Caroní en lo que va del siglo XXI. Entonces aquí una gente dirá qué bello espectáculo. Realmente no es, sí, es majestuoso, llama la atención cuando se abren esas compuertas, pero cuando se abren esas compuertas es porque no se ha sabido administrar el recurso del agua. Si las crecidas siguen, que como están aquí, ellos ahorita han prevaciado el Guri para que poder acopiar agua, si es que esta racha hidrológica desfavorable se mantiene, porque si esa racha se mantiene o se acelera, entonces las compuertas se van a tener que abrir lo que se tenga que abrir a fin de evitar un daño estructural en toda esa cuestión, y aguas abajo de la represa de Guri. Esperemos que no coincida con una crecida en ese momento, como ya nos ha ocurrido, no en el 2018, en varias ocasiones, en el años anteriores, y los pobres gente que vive en Puerto Ordaz, San Félix, etcétera, y en otros estados adyacentes en la ribera del Orinoco, son los que pagan las consecuencias del mal manejo del embalse de Guri, que se suma a las aguas del poderoso Caroní. Ahora, ingeniero, antes de hacer la pausa, tengo que recordar con usted y con la audiencia cuánto se ha invertido en los últimos años en el sistema eléctrico venezolano. Creo recordar, y hablo de memoria, que la cifra que usted maneja nos habla de más de 100.000 millones de dólares, me corregirá si me equivoco, es una cosa que se pierde de vista. Creo que 3, 4 o 5 veces lo que se invirtió para construir el sistema que hoy tiene Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, ciertamente esa es la contabilidad que hemos podido determinar desde que se comenzaron todos estos temas en la reciente era política que
mala administración. Pero los totales no han cesado. Esas son ingentes sumas de dinero, ciertamente un poco más del doble, porque para construir el sistema que se les entregó a finales del siglo XX, se gastaron en dólares estandarizados, un poquito sobre los 48 millardos de dólares. Y ya hemos hecho más del doble. Mucho de ese dinero ha terminado en paraísos fiscales, y lo más doloroso es que yo estoy enfocado con un equipo en buscarle soluciones definitivas al sector eléctrico venezolano en toda su integralidad, de generación, transmisión, distribución, área comercial, etcétera. Y me duele decirlo a la gente, pero la gente tiene que saberlo, que a pesar de haber gastado esas ingentes sumas de dinero, todavía no tuvieron la decencia de cumplir con todas sus obligaciones. Y ahorita Venezuela, esta administración ha dejado deudas con instituciones financieras y otros acreedores que tienen que asistirnos con la recuperación del sector eléctrico por encima de los 4.000 millones de dólares o 4 millardos de dólares. Eso es como decir, caramba, es inaudito que eso ocurra o haya ocurrido. Y lo malo es que también con un gran pesar y preocupación, debo decirle a la sintonía que nos escuchen el día de hoy, que lo grave del caso no es que eso ha cesado, es que se siguen tramando nuevas esquilmaciones contra el erario público a nombre del sector eléctrico. Cuando realmente atravesamos una circunstancia país sumamente difícil, el país requiere de honradez extrema en la administración de sus recursos, porque tenemos múltiples y legítimos reclamos en la población venezolana, en temas de alimentación, en temas de salud, en temas de educación, en fin. Y una gran cantidad de dinero se sigue malbaratando en el sector eléctrico, que realmente es injustificado la manera como se continúa procediendo. Ingeniero José Aguilar, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Él es especialista, consultor en generación y riesgo, consultor internacional, conoce perfectamente el sistema eléctrico venezolano, expresando opinión, análisis acerca de lo ocurrido hace un par de días, este apagón que afectó a 10 o más estados de nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las informaciones más destacadas que están en desarrollo
A esta hora, Estados Unidos y la Unión Europea se comprometieron a apoyar una negociación que conduzca a elecciones libres, y esto lo tomamos del portal Monitoreamos. Dice lo siguiente: el presidente estadounidense Joe Biden se reunió este martes con el presidente del Consejo Europeo Charles Michel y con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en Bruselas. Tras el encuentro, los dignatarios anunciaron un compromiso conjunto de Estados Unidos y la Unión Europea para apoyar una negociación que conduzca a elecciones libres y justas en Venezuela. Y cuando leamos esta declaración recordamos el análisis que compartía con nosotros el profesor Félix Gerardo Arellano, al menos de palabra, ojalá sea también con los hechos. Parece que existe una coordinación o una estrategia compartida, una visión al menos compartida de los países que promueven o vienen promoviendo una democracia en nuestro país con relación a Venezuela. Bueno, Efecto Cocuyo destaca declaraciones del doctor Julio Castro. Venezuela se encuentra en la segunda onda pandémica más larga, más alta y más sostenida que la primera onda, reconoció este martes el médico infectólogo al ser abordado sobre la situación del COVID-19 en el país. Hay que decir que él también advertía sobre los contagios que ya se están registrando producto de las largas colas de pacientes para recibir la primera o segunda dosis de la vacuna. Una situación francamente desordenada, inexplicable, tomando en consideración la cantidad de especialistas médicos que han ofrecido su experiencia para tratar de organizar un proceso de vacunación ordenado y masivo como el que requiere nuestra población. España no permitirá la entrada de viajeros con tarjetas de vacunación que solo digan Verocell. Esto lo trae el Nacional, y es que es la, digamos, lo que utilizan, la denominación que utilizan al momento de llenar la tarjeta de vacunación, que no es aceptada por otros países. Allí lo que corresponde es el laboratorio Sinopharm, que es el laboratorio chino. El certificado, al menos eso hemos leído, el certificado de inmunización contra el COVID-19 debe incluir obligatoriamente el nombre de la vacuna, informó el Consulado Español en Caracas. Entendemos que esto bastaría, bueno, digamos, empezar a escribir correctamente el nombre del laboratorio y de la vacuna. Fatou Bensouda deja a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sin un pronunciamiento final sobre Venezuela, así lo destaca tal cual. Efectivamente es un tema al cual hemos hecho seguimiento. La decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional dice tal cual en la página interna, en la información, ya con lujo de detalles, que asumirá a partir del 16 de junio el británico Karim Khan. Será pública cuando la Sala de Cuestiones Preliminares se pronuncia sobre una solicitud de control judicial presentada por el Ministerio Público venezolano. La abogada gambiana Fatou Bensouda deja este martes 15 de junio su cargo como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional tras 9 años, donde ha sido criticada o exaltada por sus actuaciones y sin un pronunciamiento final sobre uno de los exámenes preliminares que se sigue sobre Venezuela. Habrá que ver qué ocurre con este caso. Lo hemos analizado con distintos expertos. Todo parece indicar que se cumplen, digamos, los extremos legales, pero falta, digamos, que se anuncie oficialmente, tomando en consideración el informe que ella misma presentó en diciembre sobre posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La OEA condenó la ola de arrestos a dirigentes opositores por parte del régimen de Ortega en Nicaragua. Esto ocurrió hoy en Consejo Permanente de la organización. Llama la atención posturas como la de Argentina o México, duramente criticadas en sus respectivos países sobre estos temas. Escuchaba a un analista en CNN Internacional decir que da la impresión que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido, en el caso de América Latina, bueno, digamos, apoyar a regímenes de corte autoritario. Esta resolución expresa su grave preocupación por el hecho de que el gobierno de Nicaragua no haya implementado a partir de mayo de 2021 reformas electorales y condena inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación. ¿Quién no estaría de acuerdo con una resolución de esa naturaleza? Bueno, algunos países los que no votaron a favor.
o los que se abstuvieron directamente. Pedro Castillo rechaza pedidos de anular comicios en Perú. Esto lo tomamos de la agencia AP. El candidato izquierdista Pedro Castillo rechazó este martes los pedidos para anular los comicios presidenciales de Perú por un supuesto fraude denunciado sin pruebas por políticos que apoyan a su rival derechista, dice la nota Keiko Fujimori, quien busca anular miles de votos. Habrá que ver qué ocurre. La situación es francamente tensa en ese país. Una nación absolutamente dividida, una elección que terminó con una diferencia muy corta, muy pequeña entre ambos candidatos. Vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela, sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que, bueno, está en marcha este plan de vacunación, cuyos detalles, por cierto, muy poca gente conoce. Esta segunda fase en nuestro país, en medio, todo hay que decirlo, de un gran desorden, de incertidumbre, y que ha dejado como saldo, como consecuencia, decía el doctor Julio Castro, bueno, un incremento en el número de casos o personas que se han infectado haciendo su cola para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente de este tema, con ella vamos a conversar. Judy León es presidenta de la Federación de Colegios Regionalistas de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, María Alejandra. ¿Cómo están? Gracias por el contacto. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa. Le pedí una primera valoración acerca de lo que hemos visto en los últimos días, las consecuencias de una situación de esta naturaleza, las largas colas sin garantías de que las personas, sobre todo adultos mayores, van a recibir una primera dosis del biológico contra el coronavirus. La escuchamos. Bienvenida. Gracias. Bueno, abriendo de manera objetiva, podemos visibilizar que este plan de vacunación, así como le hemos dicho, no hay un plan de vacunación en nuestro país, ¿no? Pues de la manera desordenada, no organizada, tampoco articulada de cada uno de los grupos vulnerables de riesgo que compone un plan nacional de vacunación. Lo que hemos visto, y así lo han dicho los expertos, y así lo hemos manifestado nosotros como gremio, es un desorden. Se hacen 3 colas, una que supuestamente son unas personas seleccionadas por un sistema que lo hemos dicho es discriminatorio y desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos no es equitativo y tiene una serie de elementos allí violatorios de la dignidad humana, ¿no?
Por otra parte, están las personas que desean vacunarse, porque bueno, como estamos hablando de un plan de llamado Patria, a la cual la gente cree que no va a ser seleccionado y entonces hace una cola segunda en el deseo de ser vacunado, ¿no? Y la otra vacuna son todos los profesionales, o sea, los trabajadores del sector salud que han quedado en ese remanente que supuestamente el ministro de Salud acaba de decir que el 90% había cumplido las metas de haber vacunado al personal sanitario, y por supuesto lo hemos dicho, eso es mentira. Ya hemos hecho levantamientos desde el punto de vista de algunas organizaciones, ONG, como Monitor Salud, el gremio bionalista. Acabamos de cerrar una encuesta que hemos realizado a nivel nacional y hemos obtenido que nada más el 43% de los bionalistas, por supuesto a fuerza de todo lo que hemos hecho de presión para que vacunen a los bionalistas en cada uno de esos centros asistenciales, y bueno, y eso es lo que tenemos de evaluación en un plan nacional desorganizado y con unos elementos allí de violación de los derechos humanos. Si me permite, Judy León, tenemos un video publicado en redes sociales por la periodista Madeleine Palmar en el estado Zulia. Ella allí cuenta que en Banzulia, en Maracaibo, los ciudadanos que estaban allí les llegó un mensaje que les tocaba recibir su primera dosis de vacuna contra el coronavirus a las 2 de la tarde. Luego se les dijo que se habían agotado los biológicos. Ellos reclamaron, finalmente fueron inmunizados. Vamos a ver y a escuchar lo ocurrido, una escena que lamentablemente se repite en buena parte del territorio nacional. Veamos, escuchemos y yo le pediría un comentario. Entonces mañana venimos a las 8 y nos dicen para allá, no pueden hacer nada. Pero te van a salir. Pero si dicen que a las 2 uno se viene a las 1:30, eso es como digo yo, una barbaridad. No hay gasolina, no hay. Bueno, papita, pero usted tiene que cambiar con la ver y escuchar perfectamente lo ocurrido, tras reclamar, dice Madeleine Palmar, y amenazar con no moverse del lugar. Finalmente los hicieron pasar. Mucha gente de la tercera edad que en medio del reclamo no guarda distanciamiento social. Yo le pediría un comentario a nuestra invitada. La escuchamos. Bueno, como lo hemos dicho, es un plan supuestamente de vacunación masiva que no tiene todos los criterios para mantener la bioseguridad dentro de todo ese proceso de vacunación, y además que en un plan de vacunación masivo para un país en el sentido de cumplir el 70% de lo que llamamos la inmunidad colectiva, debe ser de una manera bien organizada, y articulada, en la cual los ciudadanos se sientan bien protegidos y por supuesto garantizados para lo que supuestamente ha sido seleccionado supuestamente en esos sistemas que ellos dicen que van a ser seleccionados para ser vacunados, llamados para ser vacunados, ¿no? Entonces, un plan de vacunación de un país debe de garantizar los biológicos a los cuales tú vas a colocar a la ciudadanía. Tú no puedes llamar a una persona de tercera edad, que supuestamente son los que están vacunando en esta primera fase, según ellos lo que están diciendo. Entonces, ¿cómo tú lo expones primero a la situación de
inseguridad dentro de ese recinto, ¿no? Además de los elementos de protección que deben tener para no producir lo que debemos de hacer nosotros, que es el distanciamiento, de que tengan los elementos allí de alguna ¿cómo se llama? Porque hay personas que no vienen con las mascarillas necesarias para estar en esos recintos, no tienen los elementos para el descanso de esas personas que van a hacer esas colas, que son de edad avanzada y algunas con algunas enfermedades. Entonces esta manera, yo digo que de locura, que no da confianza y tampoco da los elementos necesarios para que una población se sienta protegida, es lo que nosotros llamamos la atención, y por eso que queremos, y le hemos dicho, participar en ese proceso, y aquellas cosas que en conjunto podamos nosotros aportar para mejorar esa protección y esa forma de vacunar de manera confiable, transparente, sin elementos que violen sus derechos humanos y la dignidad de las personas, se haga de la mejor manera. Ese es nuestro deseo, por eso que lo estamos manifestando. Queremos llamar la atención, pero no para provocar el ánimo de crear situaciones de conflicto, ni que los ciudadanos se sienten de otra manera, ¿verdad? Sino que más bien buscar los elementos que podamos hacer ese plan de vacunación de la manera que lo debe hacer un país, de forma organizada y con los elementos que debe tener el plan de vacunación, con todo un cronograma de biológicos, esos biológicos deben de cumplir, por supuesto, con todo lo rigor científico y avalado por esos organismos internacionales, de los cuales están esas vacunas de manera de emergencia, que deben de ser usadas, ¿no? Todos esos elementos son los importantes que nosotros queremos que tenga ese plan de vacunación, y por eso es que nosotros hablamos sobre el tema, ¿no? Judy León, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Presidenta de la Federación de Colegios de Analistas de Venezuela, si me permite, insólito que no lo tomen en cuenta ustedes, que deberían estar como que en primera línea, colaborando con su conocimiento y experiencia en este proceso de vacunación, pero bueno, saben ustedes cuál es la situación ahora mismo en Venezuela. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela.